Un resumen, incluso aquí aparece cuando habla el sentido de la ley. El que hiciere todo lo que ella dice, vivirá por ella. De aquí es que sale, de este capítulo. Cuando vemos la concordancia en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la ley, maldito todo. Vamos a leer Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas, primero miremos acá cómo dice el versículo 29. Dice, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios. Mire lo que dice a continuación. Los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Así dice, ¿no? Si hiciere, en ellos vivirá. Vamos a ver qué dice Gálatas 3:10 al respecto. Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así dice, ¿no? Este versículo dice, todos los que dependen de las obras de la ley están como bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas. Cuando leemos Nehemías, en esa época estaba la ley y se había dado la ley, bueno, no se dio en la época de Nehemías, se dio con Moisés, pero aquí ellos ¿cómo eran? Igual que los judíos en la época que vino nuestro Señor Jesucristo. En la época que estuvo nuestro Señor Jesucristo, ellos ¿cómo veían? Debemos hacer, pero mirando profundamente. Cuando uno mira superficialmente, sí, debemos hacer. Eso si uno mira solo superficialmente. Pero cuando uno mira más profundamente, ¿cuál es el sentido de la ley? La ley es buena, ¿sí? Si se usa legítimamente. ¿Cuál es el uso legítimo de la ley? ¿Para qué Dios nos dio la ley? Casi nadie sabe. A cualquier persona que tú le preguntes ¿para qué Dios nos dio la ley? ¿Qué va a contestar? Pues para cumplirla, así dicen, ¿sí? Igual que los judíos, igual que los fariseos. Los fariseos, tenemos que hacer un recorderis, los fariseos eran algo muy honrado. Ser fariseo en esa época era algo ilustre. Así como en esta época alguien que haya alcanzado un doctorado, así. Era socialmente de gran reconocimiento. Gamaliel era un doctor de la ley, así. Pero era fariseo. Ser fariseo era lo mejor que le podía pasar a una persona. Por eso cuando el apóstol Pablo presenta su hoja de vida, una de las cosas que él dice es, yo era fariseo. Entonces, la gente se sorprende, ¿usted fue criado de esa manera? ¿Usted fue criado para ser fariseo? ¿Eso es algo ligero? No, es algo honroso. Que alguien pueda llegar a ser fariseo era algo grande. Sé que esto que estoy diciendo a más de uno le sorprenderá, porque la referencia que tenemos en esta época del fariseísmo es, al decir fariseo, la gente piensa en como asesinos, personas que hicieron una gran maldad, así piensa. Pero es lo contrario. Cuando leemos la Biblia, cuando la Biblia usa la palabra fariseo, no está hablando algo detestable en la sociedad, no, está hablando algo lo más honroso en la sociedad. Así como lo más deshonroso, lo más pecaminoso que había en la sociedad era decir publicano, ¿sí? Lo más honroso era decir fariseo. Ahora por las películas, por lo que nos han mostrado desde niños, que no nos han mostrado bíblicamente qué es, por lo que nos han mostrado del fariseísmo, nos han hecho ver como monstruos. Los fariseos eran los monstruos, pero no. Los monstruos eran los publicanos. Si se trata de hablar de monstruos y de bondad, los monstruos eran los publicanos. Y los fariseos eran lo más destacado, lo más honroso. Ser fariseo era algo ilustre. Un rey podía escuchar bien a un fariseo. El fariseo tenía méritos humanos. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando habló de la justicia de los hombres, usó la regla de los fariseos. Si vuestras justicias no fueren superiores, no adentraréis al reino de los cielos. Ya de eso hablamos más extensamente en otro capítulo. Aquí en Nehemías capítulo 9 vemos un resumen. Es un resumen total. Desde cuando salieron también, desde antes, pero también cuando salieron de Egipto. Cuando salieron de Egipto, cuando se les dio la ley,
que como estamos viendo, la ley es buena. La ley es buena. Yo no estaría acá compartiendo delante de ustedes si la ley no hubiera cumplido su finalidad en mí. La ley cumplió su propósito. La mayoría de las personas no saben para qué se dio la ley. Por eso dicen, la ley Dios nos la dio para cumplirla. Pero cuando nosotros miramos bíblicamente para qué se dio la ley, acabamos de leer un punto que está en Gálatas 3:10. ¿Cómo dice? Leemos nuevamente. Dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué leímos este versículo? Bueno, primero que todo para que todo el mundo sepa qué es depender de las obras de la ley. Ahora, eso no quiere decir que la ley sea mala, no. Vamos a leer un versículo más, vamos a leer Romanos, capítulo 3, versículo 31. Romanos, capítulo 3, versículo 31. Dice, ese es el último versículo de Romanos 3. Dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Cómo así que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición? ¿Y cómo así que la fe no invalida la ley? Así, porque algunos piensan que el video corto que hicimos hoy hicimos un video en el cual hablamos de estar bajo la ley o estar bajo la gracia. ¿Cómo saber si alguien está bajo la gracia? Sí, y leímos Romanos capítulo 6, versículo 14. Vamos a ese versículo, Romanos capítulo 6, estamos acá, solo es pasar una página, versículo 14. Dice, porque el pecado no os enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿al fin qué? ¿Sí ley, no ley? Paciencia, aquí va a quedar todo claro. El lenguaje es espiritual. Entonces, las personas que no conocen el sentido espiritual, por eso se desesperan, porque quieren algo que puedan entender. Y quieren algo que puedan entender rápido. Curioso, cuando una persona entra a la universidad, si alguien le dice, un vecino le dice a alguien que se acaba de graduar como ingeniero mecánico, se acaba de graduar así, estudió en la universidad y se graduó como ingeniero mecánico. Imagínense que llegara un vecino y les dijera, ¡ay, esa carrera tan bonita! ¿Qué hago yo para ser ingeniero mecánico? Esa persona que está pensando que lo que se requiere para esa profesión es algo que se aprende en una semana. Esa persona está pensando algo así. Por más capacidad intelectual que tenga, necesita la práctica. ¿Sí? No solamente la teoría, necesita la práctica. ¿Sí? Entonces, el camino es largo. Por mucha capacidad intelectual, académica, un IQ alto, necesita realmente, inevitablemente, necesita tener paciencia. Entonces, igual, con la palabra pasa lo mismo. El ser humano puede tener paciencia para hacer una carrera, 6 años estudiando una carrera. Pero cuando viene el mundo espiritual, el ser humano quiere, no, pero ya, o sea, explíqueme ya, dígame la ley. Quiere aprender sobre la ley, quiere ser como Gamaliel, un doctor de la ley. No sé si sabían, pero ese título aparece para Gamaliel, doctor de la ley. ¿Quiere ser un doctor de la ley? ¿Quiere entender muy bien la ley? Tenga paciencia. Es como entra en una carrera, es una carrera. ¿Cuántos son? De pronto sí, 6 años, equivalente a la universidad. Ay, no, yo quisiera que me dijera ya, ¿cómo hago para ser ingeniero mecánico? Ya, quiero ser ingeniero mecánico, ya, dígamelo rápido. Le presto atención durante 5 minutos y me dice cómo ser ingeniero mecánico. No, es una carrera. Entonces, igual, dice la Biblia, la senda del justo es como la luz de la aurora. Proverbios 4:18, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Los hermanos que han recibido la salvación tuvieron que escuchar mucho tiempo. ¿Cuál es el genio? ¿Cuándo alguien es espiritualmente un genio? ¿Cuándo alguien espiritualmente puede recibir la salvación rápido? ¿Cuándo? Cuando esa persona tiene corazón como un niño. Cuando esa persona, Dios ya había trabajado previamente. No porque esa persona tenga capacidad, no es eso. Esa persona, Dios le permitió la misericordia de trabajar en su corazón. Trabajó en su corazón durante años para que cuando escuchara la palabra ya estaba preparado para recibirla. Pero el común de las personas, y sobre todo, lo que voy a decir ahorita puede sonar ofensivo, espero que me tengan también tolerancia. ¿Sí? No quiero ofenderlos, quiero decir una verdad que puede ser dolorosa, preferible una verdad dolorosa que una mentira linda.
Así lo dijo el guía Mauricio una vez estando acá, ¿no? El ser humano quiere mentiras lindas, quieren que mentiras que los haga sentir felices y detestan la verdad si es dolorosa. Pero debería ser al contrario. Así te cause dolor, deberías soportar la verdad. Cuando una persona es religiosa, aquí va la verdad dolorosa. Es decir, cuando una persona ha llevado una trayectoria supuestamente cristiana, para esas son las personas a las que les es más difícil recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo se establece un camino religioso? La mayoría de las religiones y de doctrinas, ¿cómo se han formado? Porque las personas han tenido algún pensamiento respecto a algo de Dios. A alguna persona le llega como un chispazo. Claro, yo creo que lo que a Dios le gusta es, vamos a nombrar una doctrina en especial. No doy el nombre de la doctrina, pero por lo que voy a explicar de lo que enseña esa doctrina, ustedes van a identificar cuál es. Hay una doctrina que enseñó que cuando vieron la Biblia, lo que a Dios le gusta es que nosotros nos abstengamos en el área sexual. Hay una persona, le pareció, eso fue una gran, como eureka, un chispazo de genialidad humana. Le llegó ese pensamiento, a Dios lo que le gusta es entonces la abstinencia sexual. Entonces Dios se agrada si una persona hace un voto de que nunca se va a casar, de que nunca así va a tener hijos, de que nunca así. Hay personas que le llegó esa idea. Y teniendo esa idea, después, al tener acercamiento a las escrituras, trataron de coger las escrituras y acomodarlas dentro de la doctrina que ya habían generado. No sé si sabían, pero así es que se formaron las doctrinas. La doctrina se forma porque la persona tiene una idea que le parece genial y le parece que es así como a Dios le gusta. Le parece que eso es lo que Dios espera. Entonces ya la persona arma su religión. Al armar esa religión, entonces, cuando ya tiene contacto con la Biblia, solo quiere ver qué versículos encajan dentro de lo que esa persona ya ideó. Así existen doctrinas, muchas. No necesitamos nombrar. Existen doctrinas de personas que creen que lo que Dios quiere son las personas que duran 3 horas orando diariamente. Conocí un pastor que él recibió la salvación. Pero él ¿por qué recibió la salvación? Porque él ya estaba en el límite. Él dice, él y su esposa ya estaban cansados. Porque ellos todos los días se levantaban y oraban y oraban. Oraban así 3 horas. Diariamente, todos los días, se levantaban a las 3 de la mañana para orar. Y entre ellos se preparaban cafecito y así para poder estar orando y orando sin parar durante 3 horas. Ellos, el hacerlo un día es posible, pero ellos llevaban años. Y ellos sentían, estaban agotados. Ellos decían que ya habían llegado a su límite. Tanto que estaban buscando la santidad de esa manera, ¿sí? Tanto que estaban buscando el ser aceptos delante de Dios. Ellos querían que Dios los usara, así como usó a Moisés. Ellos querían así que ellos pudieran levantar la vara y que el mar se abriera. Ellos estaban esperando, ellos tenían una idea, que si ellos hacían ese sacrificio de orar 3 horas diarias, dentro de cierto tiempo Dios, hasta se les iba a aparecer físicamente y les iba a decir, ahora tú vas a guiar mi pueblo, ahora tú vas a ir y les vas a decir que yo te escogí a ti para que me representes. Eso estaba dentro del corazón de ellos, ¿sí? Entonces por eso ellos oraban y oraban y oraban todos los días. Pero cuando ellos ya estaban al límite del agotamiento, ya no podían más, se les predicó el Evangelio. Cuando ellos escucharon el Evangelio, ya estaban medio muertos. En ese momento pudieron recibir, porque ya no tenían más. Ellos sintieron, el día que recibieron la salvación, ellos sintieron como todo el peso de la ley que tenían tras sus espaldas, ¡fum!, se les quitó. Ese día pudieron dormir tranquilamente, recibieron la salvación y tras del hecho no tuvieron que levantarse a seguir haciendo todo su sacrificio que estaban haciendo. Ya ellos habían confesado, honestamente varias veces me dormí, así, haciendo eso y solamente delante de la esposa, por ejemplo él, delante de la esposa quedó como que oró 3 horas, pero él era consciente que de esas 3 horas, 1 hora se quedó dormido. Así y viceversa, ella también. O sea, empezaron cada uno a confesar cómo no habían podido. O sea, era un día, por eso les digo, de pronto.
Pero hacerlo años, eso era un peso, una carga muy pesada. En la religión de ellos, en la doctrina de ellos, les habían atado una carga muy pesada tras sus espaldas, una carga difícil de llevar. Curioso, los mismos líderes que le ataron esa carga, ellos no llevaban ese peso, pero sí le ataron esas cargas pesadas a ellos. Suena raro, ¿no? Ojalá que los que le pusieron esa carga pesada a ellos hubieran hecho 10 veces lo que le están pidiendo a ellos. Sí, pero no, ni siquiera lo habían hecho. Pero sí querían que otras personas lo hicieran. Entonces, así surgen las doctrinas, porque hay un pensamiento y después ese pensamiento la gente lo trata de encajar dentro de la Biblia. Me pasó, me pasó. Tengo que confesarles. Yo les conté, muchas veces les conté que algo que me ufanaba era de hablar del libro cristiano que hice. Pero el libro cristiano que hice lo hice como se hace en la mayoría de los libros que aparecen en las librerías cristianas, entre comillas, librerías cristianas. Mi libro, consulté mucho material de relación de pareja. El libro mío se llamaba Ayuda Idónea. Eso nunca les había revelado el nombre. Las siglas eran AI, como inteligencia artificial en inglés. Así, AI. Inclusive por ahí tengo, es un libro así grueso. Así, la portada, sí, está la portada, así la A, un punto y la I, que es Ayuda Idónea. Parece como inteligencia artificial. Ese libro me encerré en el Banco de la República. En convenio con el Banco de la República me encerré 6 meses únicamente para la elaboración de ese libro. Consulté material en varios idiomas, en alemán, en inglés, porque se agotó todo el material en español que había en el país donde yo estaba. Y leía mucho material sobre relaciones de pareja. Y tomaba apuntes y sacaba apuntes y sacaba, eso es lo ideal. Así, para una relación de pareja exitosa, eso es lo ideal. Todo lo que yo hice fue un libro de psicología, sí, un libro como de psicoanálisis de las parejas. Eso fue, pero yo pensaba, es mi libro cristiano. Lo que me sorprendió es que al final, al terminar mi libro, ¿saben yo qué quería? Quería coger los versículos, ahí sí, mirando, o sea, curiosamente el último libro que consulté mientras hacía ese libro cristiano, entre comillas, yo mismo no era cristiano, mientras hacía ese libro cristiano, no consultaba la Biblia, pero cuando terminé mi libro cristiano, quise coger y meterle versículos. Entonces ahí ya yo tenía que hacer encajar los versículos, pero ahí fue donde más tuve conflicto, tratando de hacer encajar versículos dentro del libro que yo había hecho. Yo quería que encajaran, así como una pieza de rompecabezas, pero no encajaba. Y buscaba otros versículos y no encajaban. Y ahí fue donde yo quedé pensando, ¿qué hice mal? Yo no sabía, pero ¿qué fue lo que hice mal? Ese es el corazón del ser humano. Así se arman todas las doctrinas. La gente tiene su idea de lo que debería ser y luego coge la Biblia y quiere encajar. Por ejemplo, la doctrina que nos enseñó, todos los niños van al cielo. No sé si sepan cuál es esa doctrina. Es la doctrina que nos enseñó también a arrodillarnos delante de estatuas. Entonces, esa doctrina nos enseñó, así como nos enseñó, todos los niños van al cielo. ¿Y cómo lo sustenta? Entonces, ¡trin! Encontraron unos versículos. ¿Qué versículo? Mateo capítulo 19, versículo 4. Así, versículo 3, versículo 4. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, dejad que vengan a mí. No, 19, 14. Qué pena. Mateo 19, versículo 14. Dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Solamente que le tuvieron que hacer una modificación para hacer encajar ese versículo dentro de la doctrina que ya se habían inventado el ser humano, que el ser humano se inventó, que salió del corazón del ser humano, para hacer encajar los versículos. Entonces, ese versículo era el que más les encantaba, pero tuvieron que hacer una pequeña modificación. Omitieron la palabra de los tales y pusieron de ellos. Como si dijera ese versículo, dejad que los niños vengan a mí, porque de los niños, de ellos, es el reino de los cielos. Pero tuvieron que hacer, no sé si se dieron cuenta cuál fue la modificación. Le quitaron porque de los tales es el reino de los cielos. Eso es Mateo capítulo 19, versículo 14. Pero cuando pasamos el capítulo anterior, una página, y leemos Mateo 18, versículo 3, ahí ¿qué dice? Jesús lo aclara. El que no se haga como un niño. Por eso dice de los tales. Sí, el que no se haga como un niño no puede entrar al reino de los cielos. ¿A eso se refiere? No que de los niños, no que todos los niños van al cielo, no, pero la doctrina nos enseñó así. Esa doctrina
que nos enseñó a arrodillarnos delante de estatuas, también nos enseñó que todos los niños van al cielo. Y nuestra lógica, ¿de dónde salió eso? Eso salió del corazón de nosotros, los seres humanos. Una doctrina no la armó una piedra, ¿sí? La armó un ser humano de lo que sale de él. Eso es lo que sale de nosotros los seres humanos. Por eso esa doctrina es de amplia aceptación mundial. El 99% de la población ama esa doctrina. ¿Pero por qué? O sea, la doctrina, ese punto específico de esa doctrina, porque ya hay algunos que dicen, bueno, yo no estoy de acuerdo con todo ese sistema religioso, pero pues, sobre todo lo de arrodillarse delante de estatuas. Algunos dicen, yo ya no estoy de acuerdo con eso. Pero en cuanto a lo que ellos enseñan de que todos los niños, eso sí me gusta. Porque eso sale de nosotros, por eso lo recibimos con agrado. Por eso las doctrinas son fácilmente recibidas por los seres humanos. Por eso en la Biblia dice, entrar por la puerta estrecha, no por la ancha. ¿La ancha cuál es? Lo que recibe todo ser humano con gozo. ¿Por qué lo recibe con gozo, con alegría? Porque es lo mismo que sale de nosotros. El ser humano se ama a sí mismo. Entonces, eso que sale de nosotros, ¿nosotros qué queremos? Nosotros queremos que todos los niños vayan al cielo. ¿O quién no? Eso sale de nosotros. Hablo del corazón de nosotros, el corazón del hombre. Es engañoso y perverso. Nuestro corazón así desea. Entonces, alguien que ya volvió una doctrina y ya sacó algunos versículos así sacaditos que parece que sí encajan en esa doctrina, solo que hay que hacerle pequeñas modificaciones y ya, encajan. Sí, como el libro que yo estaba haciendo. Ese es el corazón del ser humano, querer encajar lo de Dios en lo del ser humano. Pero no encaja, no encaja. Más fácil es, vote a sí mismo, vote su punto de vista. Quede totalmente vacío, sin nada y acérquese hacia la Biblia. Y va a recibir el corazón de Dios fácil, sencillo, directo. Pero si con tu idea te acercas a la Biblia, vas a decir, es que no entiendo, hay cosas que no entiendo. No trates de entender. Trata de recibir directamente el corazón de Dios. No trates de hacer que la Biblia se acomode a lo que tú ya determinaste, porque así te confundirías. Si tú lees la Biblia como un niño, el niño no tiene nada, está vacío. Entonces el niño está en modo recibir, 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 recibir. El niño fácilmente puede absorber, porque el niño no tiene su propia preconcepción de las cosas, no tiene su propia idea. El niño no le interesa si los niños deben ir o no deben ir al cielo. Si queremos que los niños vayan o no, el niño no tiene nada de eso. Pero ya un adulto sí, el adulto ya está contaminado. El adulto está intoxicado de sí mismo. La peor toxina espiritual es sí mismo. El ser humano, por eso dice la Biblia, en los postreros días habrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Las doctrinas, así es que se formaron las doctrinas, de hombres amadores de sí mismos. Por eso, lo que les dije que iba a ser doloroso, una verdad dolorosa, pero tenía que decirla, a quienes les es más difícil recibir la palabra, es a personas que ya tienen un camino religioso. Si alguien lleva, digamos, 30 años en el pentecostalismo, tratar de explicarle que está equivocado es difícil. Si alguien lleva 30, 20 años siendo adventista, aún si llevara solo 10 años, trate de explicarle que está equivocado. Aunque tú le hagas la pregunta clave, le digas, ¿pero tú eres pecador? Claro, un pecador muere ¿a dónde va? Bíblicamente. No, pues al infierno. Pero. Enseguida van a tratar de acomodar. Aunque ya con sus labios acaban de contestar, pero quieren acomodar. Trata de hablar con un católico, con un mormón, con un presbiteriano, con un metodista, con todas las denominaciones que existen, con los bautistas, con todo el mundo. Trata de explicarles el Evangelio. Es difícil que lo puedan recibir. Las personas que menos pueden recibir la palabra son los religiosos, los que ya tienen un camino trazado en alguna religión específica. Sacarlos de ahí, no. Los de esta religión son enemigos de esta. Pero si tú les nombras el Evangelio, ni estos la pueden recibir, ni estos. Por eso Jesús dijo, más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. ¿Y qué es un rico? En las bienaventuranzas nos dice claramente, bienaventurados los pobres de espíritu. De ellos es el reino de los cielos. ¿De quién? De los que son como niños, de los que se hagan como niños.
No quiere decir que los niños van al cielo, no dice eso. Yo sé que esto también a más de uno lo puede pensar, poner a pensar, sobre todo si lleva mucho tiempo en ese tipo de doctrinas, porque aún muchas doctrinas cristianas han abrazado algunos puntos del catolicismo. Tienen algunos puntos de esta religión, algunos puntos de esta, pero todos en sí están equivocados. La verdad, ¿dónde está? Acá, en la palabra de Dios. Y aunque ellos ciertamente leen la palabra de Dios aparentemente, pero realmente la lee queriéndola encajar dentro de alguna doctrina específica. Entonces ya no están buscando la verdad, están buscando tener la razón. Esto es muy extenso, ya hemos hablado sobre cada punto de lo que hoy hemos mencionado, hemos hablado en otros envíos. Si quieres saber más al respecto, este mismo en vivo va a estar subido dentro de 1 hora aproximadamente, ya va a estar en YouTube. Y los otros en vivos, si quieres consultarlos, cada uno tiene un título específico. Si quieres saber bíblicamente qué es el pecado, no según tu propio punto de vista, sino bíblicamente, si quieres saber bíblicamente qué es el pecado, hay un video específico donde hablamos exactamente conforme a la Biblia qué es el pecado. Si quieres saber cómo recibir la misericordia, qué es misericordia, por ejemplo, qué es la misericordia de Dios bíblicamente, ya hay un video que hemos hecho. ¿Quieres saber cómo recibir la salvación? Hay videos específicos. ¿Quieres saber qué es el Evangelio? Hay videos que hemos hecho específicamente hablando sobre cada tema. Entonces todos están allá en YouTube. Allá tenemos el mismo nombre. El nombre que ves acá, escrito está también. Son 3 palabras, ¿no? Escrito está también. No 2. No dije escrito está. Presten atención. Escrito está también. Son esas 3 palabras. Escrito está también. Nos buscas así en Google y notan que ahí sale esta misma foto, esta misma cara sale en YouTube y sale en TikTok. Nos encuentras muy fácil, es muy fácil encontrarnos en YouTube y en TikTok. Nos vemos mañana. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se conectaron el día de hoy. El capítulo 9 de Nehemías es un capítulo muy rico. Un capítulo que tiene una riqueza impresionante, la riqueza verdadera, no la riqueza humana, sino la riqueza verdadera. De él podríamos estar hablando varios días, de punto por punto. Hoy solamente hablamos de un versículo de ese capítulo, pero allí tú nos muestras el resumen de la gloria de Dios. Lamentablemente, el ser humano busca su propia gloria, en modo natural, sin darse cuenta. El ser humano, aunque diga que quiere a Dios y que busca la gloria de Dios, pero es mentira. El ser humano en modo natural busca su propia gloria. Por eso difícilmente puede recibir la palabra. Pero tu palabra dice que ¿quién puede llegar a ser hijo de Dios? Todo aquel que le reciba, todo aquel que pueda creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero se refiere al significado, y el significado del nombre de nuestro Señor Jesucristo es Salvador de los pecados. Y las personas todavía creen que son pecadoras. Es decir, casi nadie cree en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Padre, junto con los hermanos que están orando en este momento, tu palabra dice que si 2 o más se ponen de acuerdo, tú lo harás. Te pedimos con un mismo corazón con los hermanos que están orando, que las personas que hoy se conectaron puedan recibir la salvación, así como nos has dado la salvación a nosotros. Haz lo que sea necesario en las vidas de quienes hoy se conectaron y que todavía no han recibido la salvación, para que puedan recibir este gozo que es eterno. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.